¿Escuchas podcast? ¿Eres consciente de todo el potencial que pueden tener para tu estrategia de contenido? Soy Pep Botey, PA y Office Manager aquí en InboundCycle, y si te quedas en este vídeo te voy a contar cómo poner en marcha tu podcast. El consumo de podcast ha crecido hasta cifras astronómicas en el último año. Si tomamos como referencia datos de Estados Unidos, el gran generador de contenido, y nos fijamos en algunas métricas de Apple Music, el año pasado se generaron más de 700.000 podcasts, lo que se traduce en 29 millones de capítulos en más de 100 idiomas. El 32% de la población americana afirma escuchar podcasts de forma semanal. Y es cierto que en España todavía el auge de los podcasts no ha llegado de una forma tan grande, pero según datos de la web Statista, el 20% de consumidores de contenido digital afirman escuchar a la parte igual música y podcast. Pero oye, ya basta de cifras, vamos a lo que nos atañe en este vídeo. Vamos a hablar de cómo empezar a hacer tu podcast. En primer lugar, es muy importante que definas la temática. Da igual de qué vayas a hablar. Hay podcasts de humor, hay podcasts de política o hay podcasts de marketing, pero es muy importante que lo que estés contando esté relacionado con tu estrategia de contenido. Y ahora vamos al punto 2, la creación de este contenido. Es muy importante que establezcas ya desde una base, desde un inicio, todo lo que vas a tratar y por lo menos asegurarte que puedes generar un mínimo, te diría, de un podcast al mes y te permita cubrir una estrategia anual. Así sabes que por lo menos vas a tener que generar todo este contenido a lo largo de un año. Y además es muy importante también que elijas el formato, que va a ser una entrevista, un comentario, vas a hablar tú solo, o incluso vas a invitar a un panel de invitados. Es posible también que sea un relato de ficción o un relato de no ficción. Lo que tú quieras, pero tenlo claro desde el principio. En cuarto lugar, creo que es importante que tengas en cuenta la calendarización. Si vas a tener invitados en el programa, vas a tener que cuadrar agendas para grabar con ellos, para ver cómo lo haces, y además es un calendario que también tienes que tener en cuenta tú, no solo para grabar, sino para luego crear ese contenido, editarlo, colgarlo y difundirlo. Y hablando de colgarlo, el quinto punto es la elección de una buena herramienta. En el post te hablo de iVoox, pero hay muchísimas más que vas a poder buscar o vas a poder intentar ver cuál es la que se atañe mejor a tus necesidades. Es importante que primero encuentres una herramienta en la que alojar tu post y luego otras herramientas en las que difundirlo, como puede ser Spotify o Apple Music. Pero vamos a hablar ahora de algo muy importante, el ROI. ¿Cómo vemos todo ese retorno de inversión en el contenido generado? Es cierto que podemos tener una idea de lo bien que está funcionando el podcast si tenemos en cuenta las valoraciones que nos pueden dar en forma de estrella, los comentarios, si nos llegan incluso solicitudes de gente que quiere participar, o podemos ver en algunas plataformas el número de reproducciones que este tiene. Pero tenemos que ver de algún modo cómo ganamos la inversión, no solamente con la gente que nos llega. Entonces ahí es donde entra la publicidad. Volvemos a los datos de Estados Unidos que encontrarás en el post que te amplío esta información, pero vemos que los anunciantes tienen previsto invertir más de 500 millones de dólares para el año 2020, porque están viendo todo el potencial que tienen los podcasts. Seguramente te estarás preguntando por qué esa cifra tan elevada. Muy bien, pues eso se debe a que los podcasts tienen un poder de engagement superior a otras plataformas. En un estudio que encontrarás más desarrollado en el blog de InboundCycle, en este artículo, se cuenta que los oyentes de los podcasts se sienten mucho más vinculados a la historia, al presentador, a lo que se está contando, y además es porque lo pueden escuchar mientras están haciendo otras tareas en el hogar o en la oficina, pero igualmente tienen esa voz y se sienten vinculados a esa historia. Es por eso que una cuña publicitaria introducida de forma orgánica en el momento adecuado es muy efectiva. De hecho, también verás un dato muy interesante en el artículo, que en Estados Unidos un 70% de los oyentes de podcast afirman que han comprado productos que se les ha anunciado en el podcast que estaban escuchando porque se han sentido muy cercanos a ese producto y han querido comprarlo. Una vez más, gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Si te ha interesado todo lo que te he contado, las métricas, los formatos y quieres empezar a hacer tu podcast, te animo a entrar en el blog de InboundCycle y leer el artículo completo. Además, al final te dejo 2 recomendaciones de podcast que me están gustando y que estoy escuchando ahora mismo. Y te digo un spoiler, no son de marketing. Gracias y nos vemos por aquí, en el canal de YouTube.